Buenos días. Les saludamos desde la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe a través del Espacio Común de Educación Superior en Línea. El día de hoy hablaremos sobre el rol de la mujer en el desarrollo de las ciencias. Comencemos. La ciencia es el motor del progreso de la raza humana y sabemos que a los encargados de hacer carburar todo esto que se les conoce por lo general como investigadores y se les identifica como científicos. Se trata de aquellas personas que estudian componentes básicos de la vida, siendo además que han desarrollado infinidad de inventos que han llevado a la humanidad al lugar en el que estamos hoy en día. Cuando nos referimos a los científicos, ¿en qué o en quiénes pensamos? Muchas veces los asociamos con personas que realizan trabajos muy especializados, que leen, observan, experimentan, recogen evidencias, toman notas. Si nos piden mencionar a algunos científicos, solemos pensar quizá en Albert Einstein, en Louis Pasteur, en Charles Darwin, en Galileo Galilei y más recientemente en Stephen Hawking. Pero ¿en dónde quedan las científicas? El desarrollo de la ciencia no es exclusivo de los caballeros. Muchas mujeres a lo largo de la historia han sido invisibilizadas y no han recibido el reconocimiento que merecen. En el mejor de los casos, se habla de Marie Curie, pero no ha sido la única que ha aportado descubrimientos científicos a la humanidad. Ahora bien, ¿quiénes estudian ciencias? Si revisamos los registros de las instituciones de educación superior de cuántos ingresan, permanecen y logran graduarse como científicos, seguramente tendremos algunas sorpresas. ¿Qué hace atractivo estudiar ciencias? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Se requiere tener aptitudes especiales? ¿Cuáles son sus campos de trabajo? ¿Por qué son importantes las ciencias? Son algunas cuestiones en las que vamos a reflexionar en esta sesión de webinar. Es importante mencionar al menos dos razones para exhortarlos a adentrarse a los estudios científicos, ya que es algo que determina el futuro de la humanidad. La primera es la increíble velocidad a la que ha estado avanzando la ciencia en estas últimas décadas y la segunda es la necesidad de un mayor número de estudiosos en esta área. No es ningún secreto que se ha dejado de lado a la mujer en muchos campos del conocimiento debido a que han tenido que enfrentarse a complicaciones por rechazo histórico para tener acceso a las universidades y la falta de apoyo familiar y social, más allá del inherente al campo de estudio. Si bien como sociedad estamos comenzando a combatir este tipo de discriminación muy arraigada en el entramado social, es inevitable ver la falta de figuras femeninas con el mismo renombre que sus símiles masculinos en la ciencia. Para hablarnos del tema, hemos abierto este espacio a la voz de estudiantes de la maestría en docencia para la educación media superior, MADEMS, en la UNAM. Están con nosotros Clara Cecilia Laguna Mendoza y Anaí Restori Vargas, quienes van a platicarnos sobre sus proyectos de investigación, mismos que están relacionados con las ciencias y la presencia de las mujeres. Leeré su semblanza de cada una para pasar a darles la palabra y que nos compartan sus conocimientos. Luego daremos lectura a las preguntas que vayamos recibiendo por parte de nuestra audiencia. Anaí Restori es ingeniera química especializada en ingeniería de proyectos. Realizó su servicio social en el programa de diseño y construcción de unidades didácticas basadas en microcontroladores y componentes eléctricos de bajo costo para la enseñanza de conceptos en ingeniería química. Actualmente, como hemos mencionado, está cursando el programa de maestría en docencia para la educación media superior. También tiene capacitación técnica en el área gastronómica, en particular en lo relacionado con alimentos y bebidas. Ha cursado diplomados y extensiones en especialidades gastronómicas, lo que le ha permitido trabajar en el giro restaurantero y servicio hotelero, además de dar asesorías en distintas áreas. Tiene experiencia en ingeniería de proyectos en Equirepsa, Mexicana, Sociedad Anónima, y en docencia en temas relacionados con físico, matemáticas y en el ramo ingeniería. Anaí, bienvenida, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar presente en el webinar ahorita. Quisiera comenzar con la situación del conocimiento, ¿no? El conocimiento se adquiere de una manera muy, de forma muy académica, ¿no? Entonces, para ello quisiera hacerles una pequeña presentación, compartirles la presentación que
En un momento se las pongo. Ahí la pueden observar. Ok, en el caso, bueno, pues tenemos la importancia del estudio de las ciencias para cualquier sociedad. Y en el caso, tenemos que ver nosotros que la cuestión de esta importancia es de suma importancia, porque es todo lo que nos rodea la ciencia, en nuestro entorno, nuestro medio ambiente, y que desde tiempos inmemorables, pues siempre ha sido la situación de tener conocimiento de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, el porqué de las cosas, etcétera. Y bueno, para ello, pues, tenemos que definir qué es la ciencia. Y bueno, la ciencia la definen varios autores. Aquí les pongo un ejemplo de John C. Marr, que la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos, comprobables que estudian, explican y precisan los fenómenos sociales, artificiales y naturales. En este caso, el conocimiento científico se obtiene de manera metodológica, mediante observación y experimentación, en campos de estudio específicos, ¿no? En el caso, yo creo que va a depender mucho de los contextos sociales e históricos y culturales también, para que nosotros podamos definir a la ciencia como parte del todo, ¿no? En esta situación, quisiera decirles que pues hay muchos mitos y creencias que debemos de romper, ¿no? Por ejemplo, las mujeres en la ciencia, pues son dos paradigmas, ¿no? No existen roles predeterminados en la ciencia según el género, la ideología sexual, la orientación y el origen étnico. Entonces, en este caso, pues no tenemos como que límites para las personas, ¿no? En cuestión de la adquisición de la ciencia, ¿no? Y por otro lado, pues las mujeres pueden llegar a desempeñar el rol que deseen en cualquier ciencia, ¿no? O sea, desde ingeniería, política, artes, humanidades. Y para esto teníamos que ver que son muchas de las cuestiones que vienen de tiempo atrás, ¿no? Históricamente. Esto significa que dentro de la historia siempre ha habido mujeres y siempre hemos tenido la presencia de las mujeres en ella. Entonces, de alguna manera sería como importante rescatar a todas estas mujeres de la historia, ¿no? Pero hablar de todas las mujeres de la historia, pues es demasiado, nos llevaría mucho tiempo con completar una lista enorme de mujeres importantes y de todo esto, pero son importantes en determinadas etapas de la revolución de la ciencia, ¿no? Y en el caso, pues tenemos desde los filósofos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Temistoclea, y bueno, pues en la biografía de Pitágoras, en sus vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, cita la declaración de Aristógeno, que Temistoclea enseñó a Pitágoras en sus doctrinas, sobre todo las morales, ¿no? Entonces, hay varias mujeres que participan en la historia de la ciencia. Son varias las filósofas que se encuentran dentro de la historia que han hecho cambios importantes y que están reconocidas en bibliografía, en historia, en la academia, en textos literarios, etc. Entonces sí es importante que las tengamos presentes hoy en día, porque las hemos olvidado, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues más para tiempos del siglo pasado y, bueno, del antepasado y del pasado, tenemos pues a Marie Curie, que sabemos que es ganadora de 2 premios Nobel. Y bueno, ella pues también fue no solamente una química, ¿no? Sino que fue una física, y no se queda solamente con una cuestión de ciencia, ¿no? O sea, solamente una, sino son varias, así como las filósofas que tenían diferentes materias por ver y por estudiarse, ¿no? Entonces, la ciencia la abarcan en todo momento. Por otro lado, ya en la actualidad, pues sabemos de personas que han hecho muchos cambios, ¿no? Entre ellas existe Nubia Muñoz, que es una médico colombiana y pues que ha hecho muchos avances, ¿no? O sea, dentro de la historia de la medicina, ¿no?
Fue la primera en recibir sepultura con honores en el Panteón de París por méritos propios en 1995, ¿no? Con respecto a Marie Curie, ¿no? Y hasta hoy en día, o sea, bueno, lo retomo porque digo, en 1995 se retoma Marie Curie para hacer énfasis en lo que ella hizo, pero ahorita tenemos a Nubia Muñoz y ella es una persona que ha demostrado hacer muchas cosas ahorita. Ella pues ya es una persona de 80 y tantos años que en realidad ha formado una cuestión académica impresionante y que se le tiene que reconocer, ¿no? Entonces, pero esa es la pregunta, ¿no? Ahora, con respecto a Marie Curie, que se va a reconocer dentro de medio siglo más, entonces sí sería como importante checar lo que fue y lo que es. En el caso de Nubia Muñoz, pues ella es de Santiago de Cali, nació en 1940, o sea, es más actual la situación que ella presenta, ¿no? Como científica. Entonces, es muy importante que nosotros lo veamos así y por eso les quiero presentar Mujeres Impulsando Mujeres. Esto con respecto a la ciencia, de alguna manera les quiero presentar a Marta Macho Stander, que es una matemática y divulgadora científica española. Ella es profesora de geometría y topología en la Universidad de París Vasco y es especialista en teoría geométrica y geometría no conmutativa. Ella presenta también de alguna manera a otra mujer, que es Rachel Ignotowski. Ella es una persona que nació en Nueva Jersey y es una ilustradora de dibujos para ciertos textos, ¿no? Pero también aparte de eso es apasionada por la ciencia. Y presentan este libro que es Women in Science y nos presentan 50 mujeres dentro de la historia que son muy reconocidas o que han hecho cambios importantes dentro de la ciencia, ¿no? Y que se han sido invisibilizando a través del tiempo, porque pues como mencionaba la maestra Patricia, no se mantienen vigentes, ¿no? Sino se van olvidando. Entonces, sí sería bueno que chequen este tipo de libros que son motivados y mujeres, pues ahora sí que impulsando mujeres, y nos mencionan, ¿no? Que, por ejemplo, hay astrónomas, matemáticas, hay recolectoras de fósiles, de medicina, hay médicas, psicoanalistas, física en química, y son muchas las mujeres como Hipatia, como Maria Ning, como Ada Lovelace, Elizabeth Blackwell, y son muchas las mujeres. Aquí hacen un recuento de 50 mujeres, las cuales tienen una trayectoria muy impresionante, ¿no? Obviamente que el libro lo toma en un punto muy básico, ¿no? Para educación básica, donde pueden nada más dar a cuenta de estas personas y saber que existen, ¿no? Ya podemos meternos a ver cada una sus bibliografías y hacer una pequeña investigación para poder nosotros conocer todo el desarrollo que han hecho y que son mujeres muy importantes, que han marcado pautas históricas, ¿no? Entonces, creo que ahí entra mucho el querer conocer a estas mujeres, ¿no? Independientemente de que se vayan invisibilizando, sino que nosotros vayamos teniendo esa situación de irlas impulsando también, nosotras mismas como mujeres, ¿no? Por otro lado, nosotros concluimos que esta situación va a hacer que el rol de la mujer en la ciencia sea algo sumamente importante, pero se va por la cuestión de seguir alentando a toda la comunidad, desde educación básica hasta superior y más, ¿no? O sea, seguir alentando a que se hagan investigaciones, a que se sigan superando, a que se siga teniendo el conocimiento previo que se requiere en ciencias y de alguna manera en que no le tengan miedo a la ciencia, porque en realidad la ciencia es el motivo de muchas cosas, ¿no? Y es por ahí que podemos entrar por medio de la curiosidad, por medio de esa chispa, ¿no? El espíritu científico lo habla. Y de alguna manera nosotros podemos seguir alentando a las pequeñas
para que sigan los caminos de la ciencia, que no solamente se queden con lo que nos dicen en la escuela básica, ¿no? Sino el por qué para poder crear nueva ciencia, ¿no? En el aspecto de tener el conocimiento previo, ¿no? Y bueno, pues reconocer siempre a las mujeres que han estado dentro de esta situación de ciencia y reconocer a todas las mujeres que han hecho estos cambios, o no solamente cambios, sino han contribuido de alguna u otra manera, ¿no? Y por otro lado, hacer nosotras esos cambios también, ¿no? Porque no importa la edad, no importa, ahora sí que no hay cuestiones religiosas, no hay cuestiones, sino meramente que uno vaya haciendo las cosas con respecto a lo que a uno le gusta, pero siempre y cuando tomando en cuenta esta maravillosa línea que es la ciencia, que nos da tanta apertura, tantas y respuesta a muchas cosas que muchas veces nos preguntamos, ¿no? Entonces nosotros seguir haciéndolo, seguir haciendo investigación, seguir haciendo este tipo de webinar y otras cosas, ¿no? O sea, que motiven. Por otro lado, también quería yo comentarles los objetivos de desarrollo sostenible que da la ONU. En este caso, pues es importante mencionar que la Agenda 2030 tiene el punto número 5 de igualdad de género. Y aquí pues se pretende precisamente legislar esta parte, ¿no? Hay varios puntos que toca, ¿no? Poner en fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, ¿no? Porque es algo que lamentablemente pues se sigue viviendo y se sigue haciendo, ¿no? Pretende también legislarse la cuestión de eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en ámbito público y privado. También se menciona que se tienen que eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado, o sea, también pretende varias situaciones en las cuales se retomen a las mujeres con respeto, con equidad, y de alguna manera, pues, emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos. Esto, pues, hablando de la cuestión también muy laboral, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros tipos de bienes, a mejorar el uso de la tecnología. Y bueno, es importante mencionar lo que presenta la Agenda 2030, porque es precisamente hacerlo un poco más tangible desde el punto de vista legal, desde el punto de vista que se tiene que legislar, ¿no? Que sean los derechos de poder conocer y de poder tener acceso al conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que es importante mencionarlo, porque asimismo también lo vamos rescatando, ¿no? Por otro lado, pues, no sé si tengan alguna situación de pregunta o algo más. Por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias, Anaí. La sesión de preguntas vamos a hacerla al final, cuando ya haya también participado Esther. Te agradezco mucho tu participación. Bueno, ya vimos que ella destaca mucho la importancia de estudiar ciencias. Independientemente del género que se trate, y destaca mucho también que no es exclusivo de un género o de otro, ni es tampoco exclusivo de una, como mencionabas, de una identidad sexual o de algún origen étnico ni nada, sino lo importante es estudiar ciencias, ¿no? Claro, como nuestro webinar está enfocado en esta ocasión hacia el rol de la mujer, entonces sí es importante que hayas destacado cómo ha estado la mujer siempre presente en el desarrollo de la historia, ¿no? En el desarrollo de la historia en general, en distintas áreas del conocimiento, ¿no? En el científico, en el filosófico, en el técnico, en fin, muchísimos que cometeríamos algún error si tratáramos de numerarlos todos, porque estamos hablando de todas las áreas del conocimiento, entonces esto es importante. Entonces, tomar en cuenta que siempre hemos estado presentes como género y también
lo que hay que hacer es justamente esto que se hace referencia. Hay que visibilizarlas porque por lo general de manera tradicional o de manera histórica, pues se les ha dejado como en un segundo plano, salvo los casos mayormente conocidos o destacados porque no se pueden, o porque se conoce un poquito más o porque no se pueden ocultar de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, este tema de la Agenda 2030 toca varios aspectos que creo que podemos destacar aquí. Uno, el que está vinculado con el tema de la educación de calidad, que también no es exclusivo de un género, sino se está hablando de la importancia de la educación, del acceso, de los contenidos, de los niveles educativos. Vale la pena muchísimo revisarlos en detalle. Quienes no hayan tenido la oportunidad de hacerlo, les recomendamos que lo revisen. Y sobre todo, bueno, pues el tema que nos ocupa, que es este tema de la igualdad de género, ¿no? Entonces, hay muchos elementos de análisis que ya mencionaba Anaí en su presentación, que conviene también estar estudiando más a profundidad y que incluso da pie para algunas otras conversaciones ya a profundidad sobre algunos temas específicos de la misma. Bueno, muchas gracias. Paso ahora perdón, a presentar a Esther Laguna Mendoza. Ella es licenciada Química Farmacéutica Biotecnóloga por la Universidad del Valle de México, dedicada a la docencia a nivel secundaria y bachillerato, además de participar en diversas cruzadas por la educación en zonas rurales del estado de Oaxaca. Ha sido coordinadora del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la alcaldía de Milpa Alta y participante activo de la Fundación Sonrisas de Amor, encargada de la ayuda integral al niño, desarrollando talleres ambientales y de ciencia. Actualmente es estudiante de la maestría en docencia para la educación media superior en el campo de la química por la UNAM. Esther va a mostrarnos la participación de la mujer en el descubrimiento de elementos de la tabla periódica, lo cual nos pareció como muy interesante. Gracias por tu presencia y te escuchamos, Esther. Gracias, buenos días a todas. Muchas gracias por el espacio y permítanme un momento, vamos a presentar unas diapositivas. Ok, bueno, como bien mencionaba hace un momento Anaí, hay muchas mujeres que han participado en ciencia y a veces no son tan conocidas como se merecen, ¿no? Entonces, pues hablemos un poco de las científicas que descubrieron algunos elementos químicos. Para esto, pues es importante recordar que estos elementos químicos se encuentran confinados en un instrumento que llamamos la tabla periódica de los elementos químicos. Esta herramienta es fundamental para enseñar ciencias, para aplicarlas en muchas de los laboratorios, para identificar ciertas cualidades de los elementos. Esta, pues recordemos, está distribuida por sus propiedades físicas y químicas. Y si nosotros hablamos bien de este tema, recordaremos a algunos científicos que fueron fundamentales para el diseño de este instrumento. El primero, pues vayámonos al año 1789, donde encontramos a Lavoisier, quien con los elementos que hasta ese tiempo estaban descubiertos, los clasifica como gases, como metales, no metales y tierras. Pero en 1820 nos damos cuenta que pues obviamente la tecnología va avanzando, los descubrimientos son más, y llega Duvernay con la propuesta de ordenamiento por triadas. Cada 3 elementos se caracterizaban con similitudes, por lo cual él decía que podríamos acomodar estos elementos cada 3. Y en 1863 llega Newlands, ya con una cantidad de elementos muchísimo mayor a los 2 científicos pasados, y él propone que cada 8 elementos se va a clasificar. En esta parte, para su tiempo era un gran avance, ya que pues no teníamos el conocimiento de todos los elementos aún. Pero pues con ese modelo nos quedamos un tiempo, más o menos de 3 años, hasta que llega Mendeleev en 1869 y él introduce el concepto de periodicidad.
donde nos dice que todos los elementos están compuestos por átomos y que cada átomo tiene un peso específico. Entonces, pues tomando en cuenta esto, habla también de que hay características, hay afinidades que tienen, pero se pudiera utilizar así. Por mucho tiempo eso fue lo que se creyó, hasta 1914 con Moseley, quien nos dice que está perfecto, que puede ser cada 8, pero que el ordenamiento de estos elementos por periodicidad tendrían que contemplar al número atómico. ¿Por qué? Pues por ese tiempo ya tendríamos el conocimiento de lo que era el electrón, de lo que era el protón y de lo que era el anión. Entonces, pues ya con todos esos datos podríamos hacer cálculos para definir el peso específico y el número atómico que tenía cada uno de estos elementos. Y es así como llegamos a una tabla periódica de 118 elementos, que está constituida por 18 grupos o familias y que también tiene 7 periodos. En estos periodos, pues están distribuidos cada uno de ellos, se dan cuenta que no era cada 8, sino cada 7, y pues tienen características muy similares, empiezan a introducir ya términos como afinidad electrónica, como peso molecular, como radioactividad, como radioatómico, entre algunos otros elementos que describen a estos elementos. Pero si bien yo les comentaba que íbamos a hablar de mujeres, es muy importante ver que incluso en la historia de la tabla periódica no hay una representación de mujeres, tal vez por el tiempo, por el contexto sociocultural que se vivía en esos tiempos, pero cuando nosotros vemos a detalle y nos introducimos en ver quién descubrió qué elemento, pues van a saltar al frente muchas investigadoras, muchas científicas, que es el tema que nos compete hoy. Si bien para darles el lugar a ellos, ellos son los formadores como tal de la tabla periódica, pero constituida como un elemento. Vamos a ver quiénes estuvieron atrás de todas estas investigaciones que nos dieron lo que hoy en día tenemos como elementos químicos. Para esto, pues, la pregunta primordial sería, ¿quiénes fueron las científicas que descubrieron elementos químicos? Y me gustaría empezar con algunas. Vamos a tocar por cuestiones de tiempo solamente a 4 de ellas, pero voy a mencionar a todas con el aporte que tuvieron. La primera, si yo se las mencionara sin el nombre que adquiere de casada, es María Salomena Sklodowska, y muchos se quedarían así de quién es, pero si yo les digo que es Marie Curie, entonces muchos traen a la mente quién es. Y justo esa es parte del por qué es importante estudiarlas. Porque si bien ella obtuvo un Nobel al lado de su marido, vamos a ver que hubo mucha historia antes de llegar a esta parte, ¿no? Y la conocemos como la pionera en abrir la brecha para las mujeres en la ciencia, y ella pues va a trabajar con elementos radioactivos. También vamos a hablar un poco de Margaret Catherine Perey, quien descubre el francio, y vamos a ver que también tiene ahí un contexto parecido al de Curie. Tenemos también a Harriet Brooks. Ella se encarga de caracterizar el radón y tiene un tema pues muy, muy importante ahí por cuestión de género, ahí sí podríamos decirlo. Y a Berta Kaplan, quien ella descubre el astato. Pero también pudiéramos mencionar a Julia Lemontova, o mejor conocida como la pionera en sintetizar hidrocarburos, que hoy en día es una técnica que seguimos desarrollando. Su aporte, aunque no fue muy conocida, hoy en día es una técnica que ocupan para casi todos los hidrocarburos. Después tenemos a Mary Annie Pierrette Palouse, que pues también es conocida como María Lavoisier, esposa de Lavoisier, quien propone el flogisto, que tiempo después íbamos a conocer como el elemento oxígeno. Pero pues ella diseña toda esta parte de la parte, pudiéramos decir, un tanto filosófica, de decir qué era eso que se consumía en una vela, por qué parecía algo místico y no era algo místico. Realmente estábamos hablando de una reacción de combustión en la cual pues el oxígeno consumía la materia. También vamos a mencionar a a Carl Travis, que ella junto con su esposo desarrolla la purificación del
Ceborjo y a Elena Glandich, quien prácticamente nos da la introducción a los isótopos. Si bien sabemos que los elementos son elementos puros, hay elementos que tienen cierta variación electrónica que los hacen diferente en peso molecular o en masa molecular, pero que siguen siendo parte del elemento. Y pues gracias a esta aportación que ella hace con los isótopos, más adelante vienen más científicos y científicas que desarrollan isótopos y se dan cuenta que pueden descubrir aún más de los elementos. Y bueno, pues como les decía, vamos a empezar con María Salomea Sklodowska-Curie, quien es pues la pionera en trabajos de radioactividad. Es la primera mujer que gana premios Nobel. El primero lo obtiene en 1903 y es el Nobel de la Física que obtiene al lado de su marido. Yo les decía que les iba a comentar un poco acerca de la historia de Curie. Y Curie es una científica polaca que quien para llegar a obtener el grado de científica tuvo que trabajar algunos años como cuidadora de niños para poder sostener esta parte económica, porque a la mujer pues no se le daba la oportunidad de tener este tipo de estudios porque era en el tiempo donde la mujer era preferible tenerla en casa. Entonces, ella, si bien tiene estudios en la rama de la química, de la física y las matemáticas, también tiene conocimientos sobre medicina, pues en esta corriente de impulsar y de querer saber un poco más, ella le propone a su hermana que ella trabajaba durante un tiempo en lo que la hermana cursaba la carrera de medicina en la Universidad de París. Y entonces, pues el trato fue prácticamente que ella estudiaba y ambas se compartían el conocimiento porque no había oportunidad de que las dos pues estudiaran al mismo tiempo. Es muy importante esta parte porque vamos a ver que, como bien les decía, Curie es quien abre esta brecha. No solamente con su hermana, sino que pues tiempo después de que ella llega a París buscando a alguien que patrocinara su investigación científica y alguien que la aceptara dentro de un laboratorio, llega y conoce a Pierre Curie, quien decide aceptarla en su laboratorio y con el financiamiento que tenían, pues desarrollan este laboratorio donde se llevó a cabo todo el trabajo de radioactividad. Con el paso del tiempo ellos deciden casarse y tienen 2 hijas. Una de ellas es quien continúa después de que fallece Curie, Marie Curie, perdón, después de que ella fallece, continúa con esta parte de la radioactividad, pero ella va a retomar el punto de radioactividad desde un punto inducido, en el cual pues pudiéramos reconocer que parte de esa investigación fue el desarrollo de hoy en día las radiografías. Como yo les mencioné, Marie Curie queda viuda y hasta ese entonces solamente queda con el primer Nobel en 1903. Cuando fallece Pierre, ella queda al frente de este laboratorio y sigue desarrollando y pues se dan cuenta la Academia de Química que pues el hallazgo que habían tenido también merecía reconocimiento y es hasta 1911 donde ella recibe su segundo premio Nobel ya en el campo de la química. Y pues se dice que los Curie es la familia más galardonada por el premio Nobel, ya que pues tanto Pierre como Marie y su hija reciben un Nobel. Les mencionaba que pues sus ramas de estudio fueron la química, la física y las matemáticas. Veamos que ella es un tanto multidisciplinaria, no se queda con estudiar una sola carrera, sino que se apoya de otras, química y matemáticas en este caso, porque ella era física como de primera carrera, y pues los elementos que ella descubre es el radio y el polonio, que fueron los primeros elementos radioactivos que tenían ya una investigación como tal. Después, pues seguimos con otra científica, que es Margaret Catherine Perey. Ella viene trabajando sobre la línea de Curie de radioactividad. Justo ella es colaboradora del laboratorio con Curie. Ella se encargaba del diseño de los proyectos que se iban haciendo y cómo se iba desarrollando cada uno de los experimentos. Obviamente ella ya adentra un poquito más en lo que es radioactividad
Y bueno, ella fue la primera mujer en formar parte de la Academia de Ciencias en Francia. Si bien Curie ya era parte de un laboratorio, no era parte de los altos mandos, y cosa que con Margaret ya se pudo realizar, ¿no? Su rama de estudio, ella es física naturalmente, y el elemento que descubre es el francio. También es muy importante recordarles, o sea, si nos damos cuenta, estoy hablando únicamente de radioactividad. ¿Y esto por qué se da? Porque antes de otro elemento, no había mujeres que ya estuvieran investigando, que estuvieran desarrollando en alguna parte de la ciencia, ¿no? Entonces Curie es la primera que pues abre esta oportunidad para las mujeres, y ella empieza a trabajar con más mujeres en el laboratorio. Entonces es por eso que una colaboradora de ella también pues es la siguiente en descubrir un elemento químico. Y bueno, también fue administrativo del Instituto de Ciencias Nucleares en Estamburgo. Como vemos, pues la mujer empieza a tener cargos más grandes y en universidades más reconocidas, gracias pues al trabajo de las pioneras. Después también voy a mencionar a Harriet Brooks. Ella es una científica canadiense que trabaja con transmusiones nucleares y radioactividad. Nuevamente siguen sobre la línea, pero esta vez ella trabaja con Ernest Rutherford, quien caracteriza al radón. Su trabajo en este laboratorio pues fue el de caracterizar, el de tratar de purificar lo más que se pudo, y si bien ella no es reconocida como una descubridora de un elemento, pues su trabajo sí lo es, porque gracias a ella el científico Friedrich Ernest Dorn pudo obtener el Nobel por este descubrimiento. Como vemos, no era lo mismo trabajar en un laboratorio donde estaba al mando una mujer que donde estaba un hombre, porque pues la brecha social todavía era un poco más tajante, y por eso es que pues a ella se le atribuye esta caracterización. Ambos científicos, tanto Ernest Rutherford como Friedrich, las mencionan en sus bitácoras y pues le dan como el reconocimiento de haber hecho únicamente la caracterización, pero pues sabemos que sin ello no hubieran podido conseguirlo. Otra científica de la que quiero hablar es Berta Curling, que ella abre esta parte de la fisión nuclear. Ella ya se va, si ya conocemos un poco de radioactividad, nos fuimos más adentrándonos al elemento, y ella es una científica austriaca. Como tal, no ganó un premio Nobel, pero ganó el premio Heiner de Química de la Academia Austriaca de Ciencias en 1947. Su rama de estudio pues siguió siendo la física. Se dice que también tuvo estudios en matemáticas, y el elemento que descubrió fue el astato. Ella pues ya se encuentra más cerca a las evoluciones y tiene mayor apertura. Ella no tiene como tanto problema para poder incluirse en este mundo de ciencia. Y bueno, a mí me gustaría dejarles esta frase de la pionera Marie Curie, que dice que nada en esta vida debe de ser temido, solamente comprendido, porque ahora es el momento de comprender más para temer menos. Y en esta parte quiero hacer mucho énfasis, porque gracias a pioneras como ella, hoy en día las chicas pueden estudiar la carrera que quieran. Y pues me importa mucho decirles que el rol de la mujer en el desarrollo de las ciencias es importante no por un tema de género, es importante porque hoy en día estamos viviendo una crisis ambiental donde cada vez nos estamos terminando los recursos, donde es importante que las chicas y los chicos empiecen a desarrollar más sobre ciencias, no porque ya hayamos tenido a Nobel o a una Curie no quiere decir que podamos seguir teniendo más investigación sobre la ciencia. Es el momento en el que tenemos que buscar un poco más sobre las energías renovables, sobre la biotecnología. Hay ramas que todavía merecen mucho de la investigación y que requieren de tener a personal capacitado, a chicos que realmente se apasionen. Como vimos, las científicas no se quedaban con una carrera, eran multidisciplinarias. Las ciencias duras, se pudiera decir, son tan importantes como las ciencias sociales, como el arte, y es tiempo de que impulsemos a más mujeres a adentrarse en estas ramas.
porque si bien somos seres individuales, también somos una sociedad que nos debemos de construir unos a otros y poner nuestra aportación. Entonces, pues, por mi parte sería todo y muchísimas gracias. Gracias a ti, Esther. Vimos que desde el siglo XVIII se comienza a clasificar los elementos de la tabla periódica hasta llegar a la actualidad a 118, si no mal tomé nota, con 7 periodos. Nos hiciste conciencia de la importancia de conocer y estudiar la tabla periódica porque tiene muchas aplicaciones en diversas áreas del conocimiento y el desarrollo, evidentemente, de la ciencia. Vimos, de acuerdo a tu presentación, que al menos existen o han existido 10 científicas que descubrieron elementos químicos que están en la tabla periódica y fue interesante conocer la historia de algunas de ellas más en detalle. Hay mucho que decir de cada una de estas. Creo que nos invitas en esta presentación a profundizar para conocerlas más y mejor. Y bueno, entender también las situaciones por las que pasaron y cómo han logrado este desarrollo y este reconocimiento al trabajo, a su trabajo en particular y al trabajo de las mujeres en lo general, porque la prueba de ello es que ya han logrado obtener cargos diversos, pudiendo intervenir de diversa manera en proyectos y programas científicos. Muy, muy interesante tu presentación. Tengo aquí, ya he estado tomando nota de algunas preguntas. Si les parece, en aras del tiempo, hago una lectura general y ya ustedes podría ser de manera alternada, pueden dar respuesta, ya sea una respuesta de carácter global que pueda abordar algunas de estas preguntas en su conjunto, o si se quisieran centrar en alguna de ellas en particular, estaría perfecto. Bueno, por un lado dice aquí, ¿por qué estudiar ciencias? Otra pregunta. ¿El trabajo científico se realiza siempre en equipo o se hace de manera individual? ¿Cuáles son las condiciones generales que favorecen el desarrollo o descubrimiento de productos científicos? En Latinoamérica o en México en particular, ¿se realizan menos investigación con respecto a los países del primer mundo como posible causa que desmotive a los estudiantes? Aquí tengo otra, dice, ¿qué podría entusiasmar a las personas a estudiar alguna área científica? ¿Cuáles tienen mayor demanda y cuáles necesitan más estudiosos? En la actualidad se reconoce el trabajo de las mujeres científicas o a su parecer siguen siendo rezagadas. En caso afirmativo, ¿cómo se podría revertir la situación? ¿Creen que existe alguna dificultad particular para las mujeres latinoamericanas desarrollarse profesionalmente en la ciencia? Y la última que acabo de recibir dice, ¿cuáles podrían ser las diferencias entre las dificultades que enfrentaron las mujeres mencionadas a las del presente? ¿Te parece bien, Anaí, que comiences a responder algunas de las preguntas, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, en cuestión de las preguntas, un poquito general, ¿no? Para no abarcar uno en específico. El interés de la ciencia va a entrar desde pequeños, y desde pequeños es muy importante que impulsemos a los pequeños a ver el mundo de otra manera, ¿no? O sea, a la experimentación, desde ir a un parque y bueno, pues tenemos la tierra, tenemos el aire, pero ¿de qué se compone todo esto, no? Entonces empezamos a hacer pequeñas preguntas al infante para que él mismo se pregunte, ¿no? Creo que ya es innato preguntar. Sin embargo, sí sembrar la semilla es, bueno, ¿y por qué la tierra de aquí es de este color y de este es de otro color, ¿no? Entonces se empieza como que a traducirse en un lenguaje para ellos muy fácil, para que puedan empezar a hacer estas preguntas, ¿no? Que son básicas, pero que al mismo tiempo nos pueden llevar a querer conocer más conforme el tiempo, ¿no? O sea, obviamente va creciendo la persona y va queriendo saber un poquito más. Bueno, en el caso particular, creo que yo también tuve esa experiencia, ¿no? Por eso la comparto.
Y en el caso, pues, ya estudiando la ciencia, no es una situación individual. Muchos piensan que la ciencia vas a estar en un laboratorio y solamente es ahí y de ahí no sales. No, no es cierto. La ciencia se estudia, y creo que todas las ciencias, en conjunto. Somos una sociedad y somos seres sociales que nos manejamos bajo regímenes y pues situaciones para poder avanzar juntos. Entonces, conjuntos es en sociedad. Entonces, todo engloba ese trabajo en equipo, ¿no? Pensamos que esto va a ser individual y no, no, no es cierto. O sea, vémoslo desde casa, ¿no? Mamá se encarga de algo, papá se encarga de algo, los abuelos se encargan de algo, los tíos de algo, y cada quien tiene un rol. Entonces, y determinadas funciones, ¿no? Y no tiene que ver con cuestión de género, tiene que ver con cuestión de cultura en el aspecto de crianza para que vaya funcionando una familia, ¿no? Y y familias de todo tipo, ¿no? O sea, hablo en específico por la cuestión de inclusión y que sea una situación donde se trabaja de manera conjunta. O sea, siempre se va a trabajar en equipo. O sea, aunque vemos que algunas situaciones las podemos tener muy particulares, individuales, pero no, o sea, realmente siempre vamos a depender de otros de nosotros a su vez. Entonces, creo que se responde a también la segunda pregunta. Y pues básicamente es la cuestión, ya en entornos laborales, la mayoría de las cuestiones profesionales las puede trabajar una mujer, en su gran mayoría. Tenemos, bueno, yo como ingeniera química trabajé para una empresa Equirepsa, que es una empresa española que se dedica al vacío, y pues ahí trabajaban ingenieros, incluso mecánicos, ¿no? O sea, hay mucha relación entre unas y otras profesiones que se interrelacionan para poder sacar el trabajo, ¿no? Entonces es trabajo en equipo, aunque específicamente yo estaba en el área de proyectos, pero sí tiene uno que ver con las otras áreas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues la demanda, pues va a ser dependiendo la demanda de la sociedad, y la demanda de la sociedad ha sido mayor en cuestión de la ciencia, debido a que la tecnología ha ido rapidísimo y que necesitamos más científicos y en todas las ramas, y no solamente de una cosa. Creo que este es el ejemplo más claro, ¿no? Nosotros somos dos personas que estamos ahorita aquí presentes, pero tenemos diferentes niveles profesionales. Bueno, en el aspecto de profesión somos diferentes, pero estamos en una misma preparación de maestría, precisamente por lo mismo, ¿no? Para intentar motivar a otros y asimismo a nosotras mismas. Estamos por caminos que nos llevan conjunto con otras personas, ¿no? Entonces, yo pienso que las demandas van a ser dependiendo de las cuestiones políticas, culturales y sociales, o sea, a final de cuentas, pero sí, cualquiera va a servir, y cualquiera va a servir en un país de desarrollo. Entonces, estamos en eso, aquí en México. Entonces, por mi parte, creo que es lo que puedo contestar hasta ahorita. Muchas gracias, Anaí. Me quedé reflexionando sobre muchas varias de las cosas que estás planteando, introducir desde temprana edad a investigar, a buscar, a tratar de explicarse cada uno de los fenómenos, y que puede ser jugando. El aspecto lúdico es fundamental. Nunca dejamos de jugar, no importa qué edad tengamos, pero cuando el espacio natural, digamos, que es la infancia, entonces esto puede simplificar mucho el despertar el interés, el hacer búsquedas, el comparar, el tomar notas, lo clásico que hacen los niños pequeñitos de pegar sus hojitas y dibujarlas y ver las diferencias, cositas así. Hablando de biología, ¿no? Hablando de química, seguramente habrá algunos experimentos sencillos que se pudieran desarrollar desde pequeñitos, pero aquí lo interesante es enseñarlos a pensar, a preguntarse y a tratar de responder. Hablas también de la interrelación y la colaboración, el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, incluso transdisciplinario, donde ya cada una de las áreas del conocimiento no son así como exclusivas o
o que incluso con la presentación que mencionaba Esther, de que todos los científicos tienen más de una formación, ¿no? Entonces pueden tener una formación básica inicial, sin embargo, en función de tus necesidades para profundizar, para profundizar en el conocimiento, para resolución de problemas, etcétera, pues empezamos a abrir otras áreas para poder conocer y para poder estudiar más y mejor buscar soluciones más satisfactorias con nosotros mismos y con la sociedad, ¿no? Entonces, la demanda de la sociedad por los científicos es básica, bien lo has dicho, el desarrollo de la tecnología va a pasos agigantados, no se trata de ir correteándola, sino ir de la mano, ¿no? Que la tecnología sea una herramienta de apoyo para el desarrollo de la ciencia, me parece que es fundamental. Gracias, Anaí. Esther, tengo otra pregunta, la voy a leer para ver si de una vez por ahí queda incluida. Dice, muchas gracias por las excelentes ponencias. Mi duda, ¿cómo motivar a las estudiantes de nivel superior ingeniería cuando alguno de sus profesores les dice que las mujeres no son aptas para estudiar ninguna ingeniería? Fuerte pregunta y bueno, se las pongo en la mesa también. Gracias. Adelante, Esthercita, por favor. Tomo un poquito la palabra porque como ingeniera yo puedo contestar un poquito más directo. Siempre, desde que me metí a la carrera hay ese tipo de obstáculos, pero son obstáculos solamente. Hay que saberlos lidiar con esos obstáculos, ¿no? Ya sea quitarlos, hacerlos a un ladito, saltarlos, porque a final de cuentas, soy ingeniera, he trabajado como ingeniera, y me dedico a enseñar ingeniería también. Entonces, no hay límites. El límite está acá. Y si acá lo puso alguien, pues ese alguien, pero una como mujer no tiene límite en la ingeniería, al contrario. Podemos hacer exactamente lo mismo. Sí me he subido a torres, sí he cambiado dispositivos pues, así como muy difíciles, eyectores muy grandes, he tenido que checar y medir eyectores, intercambiadores de calor igual. Me he dedicado también a la parte de la soldadura. Entonces, podemos soldar, podemos hacer todo. Entonces, teniendo ahora sí que lo que nos ha dado la vida, que es un cuerpo que nos podemos mover, podemos hacerlo. Y una mente, ¿no? Que nos permite racionalizar y ver esa situación. Socialmente es un obstáculo, pero jamás va a ser un impedimento. Entonces, espero haber cumplido con eso. Le doy pie a Esther. Gracias. Aquí hay una Ok. forma, dice, excelente investigación, Esther Laguna Mendoza. Entonces, te cedo la palabra, por favor. Claro que sí. Pues para seguir como con la línea de la pregunta, yo creo que no nada más es en las ingenierías, no nada más es a nivel licenciatura, yo creo que a veces muchos maestros llegan a matar el espíritu científico de los chicos, ¿no? A veces tal vez hay chicos que no son tan buenos para las matemáticas, pero pudieron haber sido el siguiente Einstein de nuestro tiempo, ¿no? Entonces yo creo que justo Curie decía que un científico es un niño que nunca creció, porque siempre tiene este espíritu de curiosidad, de aprender, de preguntarse. Entonces, más allá de que alguien te diga que no puedes desarrollar ciertas ciencias, yo creo que el no puedo es la principal motivación para demostrarle a las personas que son nuestras detractoras de decirles, sí puedo y te lo voy a demostrar, porque tenemos la capacidad, porque no hay diferencia entre hombres y mujeres, punto. O sea, simplemente hablemos de que ambos tenemos la oportunidad de desarrollar el intelecto y eso va a depender de las ganas que tú le quieras poner al estudio, de cuánto te preguntes, de cuánto te esfuerces y nada no va a haber una brecha ahí. Generalmente la gente que dice que no puedes es porque ellos viven frustrados con algún tema en específico y se ven reflejados en nosotros, pero pues es solamente eso. Respondiendo a otra de las preguntas de si el trabajo científico siempre es en conjunto, no siempre, pero recordemos un poquito del método científico. El método científico empieza con observar, con preguntarte, con cuestionar y tratar de responder esas hipótesis que planteas. Pero
todo trabajo científico siempre es observado por otros. Entonces, así como nos pueden retroalimentar para bien o para mal, termina siendo en conjunto porque alguien va a retomar nuestra línea de investigación y va a decir, ah, ok, estás en lo correcto y también puedo descubrir esto otro. O también va a decir, sí me convence tu concepto, pero puede variar en estas y otras situaciones. Entonces, termina siendo un trabajo en conjunto. Lo vemos con los modelos atómicos, ¿no? O sea, empezaron con un modelo de tanque con pasas, después dijeron que era un modelo planetario, después que era parecido al modelo planetario, después que eran órbitas que estaban desordenadas. Es un trabajo científico de muchos años, esto sí, o sea, el trabajo científico es de muchos años, pero siempre va a haber algo que se le pueda averiguar de más o algo con lo que no concuerden los demás. Entonces, sí, las investigaciones son casi siempre en conjunto. ¿Por qué estudiar ciencias? No sé, yo creo que con eso se nace. Para poder estudiar ciencias tienes que tener el gusto por descubrir, tienes que ser tienes que cuestionar todo. O sea, siempre tenemos este espíritu de los niños chiquitos, ¿no? De la primera etapa que preguntan el por qué, ¿no? Justo el científico se tiene que preguntar eso. ¿Por qué pasa? ¿Por qué cambia de color? ¿Por qué es más pesado? ¿Por qué es más denso? ¿Por qué, no sé, me voy a la cuestión farmacéutica, ¿no? ¿Por qué ciertas colonias de bacterias se alojan más en este órgano, porque en el otro? O sea, siempre va a ser ese el porqué. Entonces, para estudiar ciencias, yo creo que tiene que ser un gusto, tiene que ser como muy nato. Y el por qué estudiarlas es como les decía, ¿no? Estamos viviendo un contexto donde los recursos pues están siendo cada vez limitados porque se están acabando y no los hemos sabido cuidar. Estamos viviendo una parte biotecnológica y biológica donde las enfermedades están mutando sin razón alguna en algunos casos. Tenemos mucho que investigar todavía y el por qué hacerlo es, pues, entre más científicos tengamos investigando estos temas, pues tendremos una sociedad más preparada para el momento que se está viviendo. Si bien hace mucho tiempo pues no se conocían los elementos, el átomo, el electrón, eran las investigaciones de ese tiempo, pero en este tiempo pues también hay otras cosas por las cuales poder seguir investigando. No sé si me recuerde las demás preguntas, por favor. Sí. Un segundito. Si hay alguna dificultad particular para las mujeres latinoamericanas para desarrollarse profesionalmente en la ciencia, o si hay diferencias entre las estudiosas, entre los problemas las dificultades que enfrentaron las mujeres mencionadas anteriormente y las mujeres del presente, o si tienen problemas similares o ya se ha superado el tema, ¿no? Creo Ok. que son las más importantes. Sí, cómo entusiasmarlos a las personas para estudiar alguna área científica. Ok. Bueno, hablando de las mujeres científicas de antes y las de ahora, yo creo que antes sí era un poco más complicado el hecho de que la mujer no tenía presencia, no tenía en algunos casos ni voz ni voto. Hoy en día, gracias a esas pioneras, pues ya tenemos voz y voto. Ya no se les dice a los niños de tú estudia esto porque eres niño o tú estudia esto porque eres niña. Que hay algunos pensamientos que todavía siguen siendo así, pues sí los hay, pero como tal, no siento que sea un rasgo que, que esté muy marcado. Antes, pues yo creo que también era la parte económica. La mujer no trabajaba. Hoy en día, pues la mujer puede trabajar y puede costearse su propio laboratorio, ¿no? Pudiéramos decirlo así. Hay muchísima más apertura en apoyos de becas que justo empoderan a la mujer y por el trabajo que desarrollan, pues se les da un estímulo económico para sus proyectos. Yo creo que la parte con la que seguimos lidiando es tanto social, porque la mujer pues no ha dejado de ser, en algunos casos, el ama de casa, no ha dejado de ser mamá, no ha dejado de ser hija, no ha dejado de ser amiga y compañera, ¿no? Entonces las actividades que desarrolla una mujer, al igual que en ese entonces, pues no es como que, ya eres científica y ahora dedícate solo a ser científica y ya, ¿no? O sea, cuando la científica se quita la bata, tiene que regresar a casa y tiene que hacer comida, tiene que preparar sus alimentos, tiene que limpiar, o sea,
esté o no en pareja, son actividades que tiene que desarrollar. Entonces, pues esta parte yo creo que es más de actitud, pero siento que ya no está esa brecha. O sea, la apertura ha sido tan grande y pues gracias a la vida hay muchas científicas que ya empiezan en las ramas, ¿no? Tal vez se note un poco más hacia algunas ramas como las ciencias médicas, pero pues vemos, ¿no? Una parte que, por ejemplo, en cualquier hospital ustedes siempre van a encontrar un químico o un farmacéutico, ¿no? Entonces, pues hay como carreras ya multidisciplinarias. Tenemos a enfermeras muy, muy importantes, ¿no? Desde el hecho de poder cuidar de otra persona. Entonces, como tal, las ciencias, hemos tenido a científicas que han estado trabajando en la NASA, en la parte nuclear, o sea, ha sido como muy abierto, el campo no se ha limitado a ciertas carreras, hay odontólogas, ingenieras, ¿no? Es un mundo de las ciencias que pudiéramos ahondar ahorita, pero sí la apertura ha sido para todas. Que hay algunos campos donde todavía son dominados por mayor estudio para los chicos, pues sí, pero la brecha se está abriendo y está habiendo una presencia. Muchas gracias. Pues se hablan de tantas cosas que aunque tomo nota luego me pierdo. Creo que se enfatizaste mucho el tema de que puede empezar un estudio de manera individual, justamente como muchas veces inicia el trabajo científico, ¿no? Surge una idea, se empiezan a plantear hipótesis, se buscan posibles alternativas, pero el trabajo científico se abre, crece, se retroalimenta, incluso se enriquece o se replantea el proyecto, y esto hace más valioso cualquier producto de carácter científico. Defender nuestras ideas también es importante, profundizar en aquello que estamos nosotros planteando, pues para justamente preguntarnos hacia dónde vamos, qué queremos, y de ahí la importancia de estudiar cada vez más y mejor, ¿no? El trabajo de la mujer en las áreas o los espacios que tradicionalmente se denominaban o se creía que eran masculinos, bueno, pues vemos que no, que afortunadamente ya esto se ha abierto muchísimo. No ha sido una tarea sencilla, hoy pareciera como muy natural, ¿no? Como que claro, eso es normal, no sé qué, pero en realidad hay toda una historia y hay muchas cosas detrás que no debemos perder de vista y que tenemos que tenerlas presentes, ¿no? El rol que jugaron estas pioneras a las que ustedes hacen referencia en distintas áreas del conocimiento, pues ha sido totalmente importante y fundamental. Y un tema también interesante, el tema del financiamiento, ¿no? Porque vemos en la historia que había apoyo para proyectos de científicos que comandaba o que coordinaba algún especialista, algún estudioso, y entonces pues permitían que participara la mujer, y entonces pues a ella se sumaba, pero como el responsable del proyecto era una persona, pues muchas veces era quien firmaba, aunque le diera el reconocimiento al trabajo de las otras, pues de todas maneras es otro el que se lleva el mérito. Aquí tengo otra pregunta que está como invertida, dice: ¿nos podrían explicar cómo se sienten al respecto o con respecto al aporte que han tenido su carrera de ciencias en la investigación? Entiendo que lo que quisieron preguntar es ¿cuál es su rol, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Qué creen que pueden aportar o cómo podrían ayudar a que la gente continúe estudiando carreras con un perfil científico tradicional, llamémosle, ¿no? Porque ya vemos que hay muchas otras áreas del conocimiento que también tienen un carácter de cientificidad, ¿no?
Generalmente cuando hablamos de la ciencia, se piensa en las ciencias formales, ¿no? La lógica, la matemática, o en las naturales, que son así como también las tradicionales, física, química, geología, astronomía o incluso la biología. Y más recientemente cuando se empezaba a hablar de las ciencias sociales, que mucho tiempo se hablaba de que si eran ciencias o no eran ciencias y que si el método científico y etcétera, bueno, ya se defiende que sí lo son. Entonces, pero son aquellas que estudian el comportamiento humano y la organización de las sociedades, etcétera, etcétera. Ustedes como estudiantes, como profesionales de la ciencia, ¿cómo se sienten? ¿Cómo creen que pudieran aportar, en fin, ¿no? ¿Cuál es su opinión personal respecto al tema? Tomo la palabra. En lo particular, pienso que es muy enriquecedor haber estudiado lo que estudié porque me ha dado, ahora sí que espiritualmente, una paz. Y además, lo lleva a uno a su entorno, ¿no? O sea, yo en familia comento las situaciones, obviamente a mi familia para que se entienda de mejor forma lo que uno hace, ¿no? Y no es con el aspecto de que a uno lo vean bien o que me reconozca mi familia, no, es para hacerlos partícipes dentro de una vida con situaciones de educación integral, porque nos estamos educando, aunque ya seamos adultos, nos seguimos educando de alguna manera en la forma social. Esto va desde, bueno, en ingeniería química nosotros somos personas que nos dedicamos a los procesos químicos a nivel industrial, y en este aspecto, en la parte muy particular de ser una ama de casa, porque también lo soy, funciono de esta manera. A mi hija le doy la formación integral, o sea, todo lo que yo tengo como conocimiento científico se lo transmito a ella y de la mejor forma sin transgredir a otras personas y siempre con la cuestión de respeto y equidad. Entonces ya desde ahí ya va, ¿no? En la situación personal, yo creo que eso hace que sea una vida más plena en el aspecto individual, ¿no? Yo me siento muy contenta con haber estudiado ingeniería química en la parte laboral de la misma manera, porque busca uno ese lugar, ¿no? Y lo busca, muchas veces esperamos a que nos lo den, no, la sociedad tal vez no te lo va a dar, pero tú lo tienes que buscar y plantarte bien en decir, bueno, yo pertenezco aquí, yo puedo hacer esto, ¿no? Incluso muchas veces se topa uno con estas personas que como que no tienen esa experiencia de vida, ¿no? Entonces se presentan como obstáculos para uno, pero cuando uno precisamente entiende este concepto científico, lo comparte, y al compartirlo es precisamente donde entra la situación de empatías, ¿no? Y lo digo por la cuestión de tal vez estar dentro de un ámbito social y bueno, se va la luz, ¿no? Y bueno, yo reparo la luz. No toques la luz, te puedes electrocutar, ¿no? O sea, realmente si tienes el conocimiento, vas a saber que no te vas a electrocutar, ¿no? Porque sabes hacerlo, ¿no? Entonces, esa parte creo que es muy enriquecedora cuando uno realmente tiene ese conocimiento y puede desarrollarlo, ¿no? Ya sea desde un aspecto muy, muy casero o ya en un aspecto laboral, ¿no? Entonces, yo sí estoy sumamente contenta de haber estudiado la carrera que estudié y ahorita de estar en MADEMS, porque esto también me está dando las pautas de conocimiento que hacen falta en todas las disciplinas, ¿no? Para poder nosotros ser mejores profesionistas y saber cómo transmitir ese conocimiento. Entonces, también de igual manera estoy muy contenta en la posición que estoy. Muchas gracias. Esther, por favor. Ok, yo también tomo la palabra. Y bueno, para mí mi carrera es maravillosa. Yo soy químico, farmacéutico, biotecnólogo. Es una carrera que pues es multidisciplinaria porque engloba un poquito de todo de la química. La parte biotecnológica es un mundo totalmente. Y yo creo que hoy en día los planes y programas han cambiado y han evolucionado
con el objetivo de adaptarse a la actualidad que estamos teniendo. Si bien hace algunos años ser QFB era suficiente, pues ahora hay que meterle también la parte biotecnológica, ¿no? Entonces, pues yo creo que el aporte que pueden tener las carreras es grande y la influencia que tiene el conocer un poco de todo te ayuda a lo que decíamos, ¿no? O sea, las ciencias no son únicas, o sea, no solamente porque soy química voy a hacer cosas de química, ¿no? O sea, puedes desarrollarte en algunos otros ámbitos. Las ciencias son hermanas, al final de cuentas, se apoyan unas de otras, son tan importantes como las ciencias sociales, porque finalmente pues un farmacéutico para quien trabaja, ¿no? Para la sociedad. Entonces tienes que tener esta parte de responsabilidad social que no solamente es lo que les decía, o sea, no solamente porque me ponga una bata blanca ya soy química y me olvido del mundo, sino que parte de ser científico es esta parte de poder preocuparte por el ambiente y por las personas que están en el ambiente, por los seres vivos que están, ¿no? O sea, no solamente humanos, sino todo lo que nos rodea. Y yo creo que parte retomando también una pregunta que decían hace rato, ¿cómo promover esta ciencia hacia otras? Es lo que me ha llevado a la maestría en la que estoy cursando hoy en día, porque hay mucha diferencia entre tener conocimiento de las ciencias y aplicarlo, y hay una diferencia abismal entre saber enseñarlo. Yo creo que un científico es la construcción también de muchos científicos que fueron su maestro, pero el aprender a dar clases, cualquiera puede ser científico, pero no cualquiera maestro, porque eso es otro arte, ¿no? Entonces, parte de cómo motivar, cómo alentar a los chicos en este tiempo y la importancia de las ciencias es que desde tu trabajo, desde tu desarrollo, puedas llevarlos a este otro nivel, ¿no? Y yo creo que si bien decíamos que los científicos son niños que nunca crecieron, es no matar el espíritu del científico, porque siempre va a haber esta parte de necesitar encontrar la respuesta a algo. Y entre más curiosos seamos, pues es cuando más investigamos. Hay hallazgos que alguien diría, o sea, no sé, podemos irnos incluso con Darwin y decir quién iba a estar investigando el comportamiento de los animales, ¿no? Para dar una teoría evolutiva, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque era un científico nato, o sea, él empieza a hacer este trabajo a los 21 años, por Dios, o sea, era un chico, un joven con preguntas, ¿no? Y también hay otra frase por ahí que dice que es de inteligentes preguntar, pero de sabios poder responder, ¿no? Entonces, pues parte del por qué estudiar ciencias y por qué amo mi carrera es porque te permite y te obliga a estar en constante aprendizaje. O sea, un científico que no se actualiza es un científico que va a estar obsoleto en algún tiempo, ¿no? Porque la ciencia sigue evolucionando. Y bien lo mencionaba hace rato la maestra Patti, la tecnología nos está rebasando y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, pues, mi carrera me ayuda y me obliga a estar en constante actualización y pues estudiar ciencias es un regalo. Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de la transmisión. Agradecemos muchísimo, muchísimo sus participaciones. Hemos visto que darle voz a las estudiantes docentes, en este caso de posgrado, es importante. Los webinars han sido espacios para compartir conocimientos y revalorar su profesión. Compartieron no solo sus estudios, sino sus emociones y sus sentimientos hacia la ciencia. Reitero el agradecimiento. Recuerden a todos los que nos están siguiendo en la transmisión que pueden volver a revisar el video en la página de YouTube del SCCLI. Muchas gracias y hasta la próxima.